Hola, buenos días. Esto es simplemente una prueba antes de iniciar el webinar, simplemente para comprobar que se nos ve y se nos escucha perfectamente. Si podéis ir confirmándonos a través del chat, que lo tenéis a la derecha. A ver, ahora os lo explicaremos, pero los habituales que ya sois asiduos a este tipo de webinars, sabéis que a vuestra derecha disponéis de un desplegable, un menú desplegable, donde hay el apartado de preguntas del chat y ahí nos podéis escribir. Parece que sí, que nos escucháis y nos veis. Perfecto. Vale, pues nada, empezamos en un minuto. Muchas gracias a todos por ir contestando. Gracias. Enseguida empezamos. Muy bien, pues si os parece, vamos a ir iniciando esta sesión por ser puntuales. Ya vemos que se nos están conectando pues en gran parte de los más de 300 inscritos que tenemos hoy a esta sesión, muchos de ellos pues ya habituales, como comentaba anteriormente Marta. Bueno, pues aunque muchos nos conocéis, nos presentamos. Rosario Pedrosa, gerente del área de estrategia comercial y marketing, y mi compañera Marta Muné. Marta Moné, consultora de la plataforma de iCook Shopperview. Buenos días a todos, bienvenidos. Pues un placer volver a estar de nuevo con todos vosotros y poder contaros esta iniciativa donde ya contamos con una segunda edición. Bueno, simplemente dos cuestiones de orden. Comentaros que este es un webinar de unos 45 minutos. Esperamos cumplir timing porque sabemos que las agendas están apretadísimas. Y bueno, pues sí que es verdad que los primeros 30 o 40 minutos vamos a ir al contenido de este estudio que os vamos a presentar y posteriormente abriremos un turno de preguntas que podréis hacernos llegar a través de la pestaña pues, de preguntas que tenéis en el menú lateral a mano derecha. A partir de aquí, pues, bueno, pues todas esas preguntas las iremos contestando preferiblemente al final, a no ser que veamos que alguna viene muy a colación del tema que estemos hablando en este momento. Muy bien, pues dicho esto, creo que vamos a iniciar la sesión. Comentaros también que la presentación os la haremos llegar después del webinar, pues en los próximos días. Yo creo que muy probablemente mañana tengáis la presentación y el vídeo de este webinar para que lo podáis ver en cualquier otro momento. Dicho esto, creo que ya podemos empezar, Marta, ¿verdad? Sí, muy bien. Muy bien, pues vamos a ello. Bueno, lo primero que os queremos pues enmarcar es esta iniciativa. Es una iniciativa que, como contábamos, ya estamos en la segunda edición. Es un nuevo barómetro de iCook que iniciamos el pasado mes de abril y que pretende medir cómo están cambiando los momentos de consumo, sobre todo en un momento tan de cambio como el actual, donde ha habido un gran trasvase del fuera al dentro del hogar. Nuestra intención ha sido pues, medir estos cambios y ver cómo estamos evolucionando, sobre todo porque están habiendo cambios importantes. El escenario de abril no tiene que ver con el escenario
pues de finales de septiembre, que es cuando hemos realizado esta investigación, momento en el cual pues la evolución de la pandemia era muy distinta a la que nos encontrábamos a principio de año, y una evolución que también nos ha permitido levantar ciertas restricciones, sobre todo en la hostelería, que lógicamente afecta mucho a nuestro comportamiento de consumo dentro y fuera del hogar. Y por ello, pues esta iniciativa que hemos hecho pues en colaboración con 40DB, que es nuestro partner a nivel de investigación, experto en estudios cuantitativos y cualitativos, con quien pues, estamos realizando pues, este barómetro. Y este barómetro en que ha sido posible también a la ayuda y a la colaboración de 4 grandes compañías pues, que han querido pues, apoyar al sector de la hostelería, pues ofreciendo también conocimiento en cuanto a cómo el consumidor está cambiando sus hábitos y que nos podamos preparar pues, para ofrecerle una mejor respuesta. Estas compañías son Campofrío, Fruit Rabbit, Lactalis y Pescanova, las cuales agradecemos el apoyo y el que esta iniciativa sea realidad y podamos difundirla gratuitamente entre todos nuestros asociados. Así que un especial agradecimiento hacia ellos. Bueno, ¿y qué es lo que hemos hecho? Pues simplemente un apunte a la metodología que recogen y en la que se basan los datos que vamos a ver a continuación. Estamos hablando de que hemos realizado un estudio de ámbito nacional representativo, entre una población general de más de 18 años y que es representativo a nivel de cuotas de sexo, edad, tamaño de hábitat y recogiendo las diferentes zonas Nielsen que podemos encontrar en nuestro país. Estamos hablando de un tamaño de la muestra de 500 encuestas, procedimiento online. Importante, el campo se realizó a finales de septiembre. Bueno, y sin más, supongo que lo que queréis es escuchar los resultados y para ello pues doy paso a Marta Muné para que nos hable sobre todo de qué cambios estamos encontrando, sobre todo en el consumo dentro del hogar. Adelante, Marta. Gracias. Exacto, pues vamos a ver los principales indicadores que hemos detectado en esta segunda edición de este barómetro. Y lo primero que vemos es que realizamos de media unas 4 ingestas al día, suponiendo unos 27 consumos a la semana, tanto dentro como fuera del hogar. Y esto representa aproximadamente 2 ocasiones de consumo más de las que realizábamos antes, lo cual genera nuevas oportunidades de negocio, nuevas oportunidades con el consumidor. Y en estas ingestas, es decir, a la hora de decidir qué comemos, ¿cómo es el árbol de decisión de este consumidor? Lo más importante, lo que vemos es que el consumidor escoge lo que va a comer en función del nivel de salud, bueno, de saludable, ¿no? Que percibe, cómo de saludable percibe ese plato, esa comida, junto con la calidad. Podemos decir que es un consumidor que prioriza la salud y la calidad ante todo y que es un consumidor más exigente, donde otros factores que también entran en juego es el capricho, el que le apetezca esa comida en ese momento, que sea económico o rápido de preparar. Pero lo que vemos es que con respecto a la edición de marzo, la edición anterior, la calidad y la rapidez se han intercalado en este ranking de prioridades. Vemos como ahora el consumidor es más selectivo y más exigente con lo que quiere comer por delante de otras variables. Pero estas ingestas, ¿cómo se realizan? ¿Dónde se realizan? ¿Qué es cómo se reparten, ¿no? Al final hay momentos para todo y el consumidor decide cómo repartir estas ingestas o estos momentos de consumo. Lo que vemos es que aumentan los consumos de forma transversal, estos consumos o estas ingestas que se producen dentro del hogar. Prácticamente, la gran mayoría de consumidores cocinan en casa todos o casi todos los días. De hecho, aquí si lo vemos en todos los días, pero si lo veríamos en media semanal, podríamos decir que el 90 y pico muy largo de consumidores cocinan por lo menos alguna vez a la semana en casa. Es donde más tiempo pasamos, pero también otras formas de consumo dentro del hogar importantes como son el poder optar por un plato preparado que se compra en el supermercado, hipermercado,
o también el pedir comida a casa, ese delivery, donde vemos aquí que un 23% también lo hace de forma habitual, mínimo una vez a la semana. Entonces, esos son los consumos que realizamos, que repartimos, cómo se reparten esas 4 ingestas diarias, pues más o menos cómo se reparten las que realizamos dentro del hogar, y también vemos cómo una tercera parte de los consumidores nos dice que sale a consumir a bares y restaurantes mínimo una vez a la semana. Pero vamos a empezar hablando del consumo dentro del hogar. ¿Qué es lo que ocurre en estos momentos de consumo que pasamos en casa? Hemos visto que 3 de cada 4 cocina en casa todos o casi todos los días, y es que parte de los consumidores ya nos dicen que casi la mitad que han descubierto, ¿no?, el placer de quedarse en casa, de pasar tiempo en casa. ¿Y qué es lo que buscamos cuando se cocina en casa, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades o aquellos aspectos que buscamos cubrir cuando cocinamos en casa? Y aquí, como ya viene siendo habitual en nuestros barómetros, nos gusta interactuar con vosotros y os queremos lanzar un pequeño sondeo para ver qué creéis, qué es lo más prioritario para el consumidor cuando escoge cocinar en casa. Podéis ir seleccionando las opciones que veis en la pantalla. ¿Cuál sería ese ranking de prioridades? ¿El comer saludable, rápido y también darse un capricho, comer lo que apetezca? ¿El poder comer saludable, pasar tiempo juntos con amigos, familiares y poder ahorrar, también buscando esa opción más económica? ¿O el comer saludable, poder ahorrar y darse un capricho también de vez en cuando? Como veis, el factor saludable pues está claro que es importante, lo hemos visto antes en la elección del consumidor, pero ¿cómo creéis que son esas variables? ¿Cómo prioriza el consumidor a la hora de escoger cocinar en casa? A ver, os dejo nada, unos segundos más, estamos llegando ya casi al 85% de escrutinio, lo cual está muy bien, quiere decir que estáis siguiendo el webinar, que por lo menos hay alguien al otro lado, y esto siempre es de agradecer. Pues lo vamos cerrando y si os parece os muestro los resultados que nos habéis dado. A ver, espera que todavía está subiendo casi al 90. Venga, lo cerramos. Y os comparto los resultados. Como veis, parece ser que hay un empate entre las dos opciones, entre, a ver, un segundo, aquí, entre el comer saludable, pasar tiempo juntos y ahorrar, o comer saludable, ahorrar y darse un capricho. Pues nada, salimos de dudas. Aquí veis los porcentajes, o sea, dentro de este ranking por prioridad está claro que el primero hace referencia al factor saludable. Vamos a cerrar ya el sondeo y os muestro los resultados. Pues vemos que la opción, bueno, lo que nos ha salido de estas encuestas, no es que haya opciones correctas o incorrectas, pero lo que nos ha dicho el consumidor es que prioriza el poder comer saludable cuando cocina en casa, seguido del poder sociabilizar, pasar tiempo juntos, ¿no?, con amigos, con familia, poder compartir este tiempo, y también 1 de cada 3 nos dice que opta por cocinar en casa cuando busca ahorrar o busca una opción más económica. También vemos que este consumo casero no deja de también priorizar lo que es la conveniencia, la practicidad en la preparación de estos alimentos, y el consumidor busca estas preparaciones o esos productos que le ayuden en ese cocinado en casa. Y también lo veremos más adelante, todavía salimos menos a consumir fuera, a consumir a bares y restaurantes, pero esto no quiere decir que el consumidor quiera renunciar a los platos que le gustan, y por lo tanto también opta por comprar aquellos alimentos o bebidas que le permiten hacerse en casa aquellos platos que antes comía en restaurantes. Y si vemos este porcentaje de consumidores que ahora cocinan en casa aquellos platos que antes comían en restaurantes, nos ha aumentado en estos últimos meses. Otros cambios que se derivan de este cocinar en casa es que se compran, bueno, se gasta más, se compran más productos, por lo tanto se gasta más en este tipo de productos, y también el consumidor, 1 de cada 5 nos dice que prevé que seguirá gastando más en ese tipo de productos. Por lo tanto, parece ser que sí que es una de las tendencias, es uno de los hábitos que seguirán, que se habrán quedado para los próximos meses.
Y los otros consumos que se realizan dentro del hogar, antes hemos visto, ¿no?, los platos preparados, listos para el consumo, y también el delivery, que al final son opciones que aportan conveniencia al consumidor a la hora de realizar estas ingestas dentro del hogar. Si empezamos hablando de los platos preparados, vemos como el 80% de los encuestados nos dice que come en casa en alguna ocasión un plato que ha comprado en el supermercado. Antes hemos visto que un 32% lo hace mínimo una vez a la semana. Y también vemos como una parte de los consumidores ahora nos gastan más que antes de la pandemia en comprar ese tipo de productos. ¿Y qué necesidades busca cubrir el consumidor cuando opta por los platos preparados? Principalmente la rapidez. La principal ventaja que le ve el consumidor a este tipo de productos es el poder comer algo de forma rápida, pero también el capricho, el buscar un plato especial, algo que apetezca en ese momento, o es un consumo también más solitario. Optamos por esta opción de consumo cuando estamos solos y queremos comer algo rápido, de forma más práctica, conveniente, sin tener que cocinar. En cuanto al delivery, lo que vemos es que 2 de cada 3 nos dicen que piden comida a casa en alguna ocasión. Antes hemos visto también que un 23% lo hace mínimo una vez a la semana. Y es que también en esta búsqueda de la conveniencia, de la practicidad, parte de los consumidores nos dicen que ven en el delivery, en esta opción del delivery, una opción alternativa al cocinar en casa. Al final, pues vemos esto, ¿no? La conveniencia, la practicidad es realmente importante para el consumidor. ¿Y cuáles son las necesidades que busca cubrir el consumidor cuando pide un plato preparado en casa, una comida en casa? Básicamente darse un capricho. Es el momento más de indulgencia, de capricho, cuando se busca también un plato especial. También el hecho de sociabilizar, pasar tiempo con amigos, familiares, compartir los momentos de ocio con los amigos, y también la rapidez en el consumo, a la hora de consumir. Aquí lo que vemos, así como grandes mensajes, es que cocinamos en casa cuando buscamos o priorizamos poder comer un plato saludable, optamos por los platos preparados cuando buscamos la rapidez en el consumo, y en el caso del delivery lo que prima es ese capricho, ese buscar un plato especial y compartirlo con amigos y familiares. Siguiendo un poco con el delivery, si analizamos el árbol de decisión en el proceso este de pedir la comida a domicilio, lo que vemos es que lo más importante a la hora de decidir qué y dónde comer es el tipo de comida que apetece en ese momento, pero también los tiempos de entrega. Es importante esa rapidez en el consumo, en el poder conseguir ese plato que se desea. Luego también el factor precio es importante, y en este caso, en esta edición, vemos cómo el factor precio, las promociones, las ofertas pasan por delante del tipo de restaurante. En la primera edición veíamos como el que sea mi restaurante preferido, que sea un restaurante conocido, un restaurante del barrio, era algo muy relevante, y ahora vemos cómo el precio ha subido en este ranking de prioridades, siendo también una variable importante para el consumidor a la hora de decidir. Relacionado con el delivery, vemos como también un 25% de la población nos dice que en alguna ocasión a nivel semanal pide takeaway, comida para llevarse él directamente del restaurante a su casa. Y por otro lado encontramos 1 de cada 4 consumidores que no piden nunca delivery ni takeaway. Por lo tanto, creemos que puede existir todavía aquí un margen para seguir creciendo y captar nuevos consumidores, nuevos usuarios en este canal. Hemos visto los consumos dentro del hogar, que es lo que ocurre cuando consumimos, cuando repartimos estas ingestas dentro del hogar. Vamos a hablar ahora también de qué es lo que ocurre cuando salimos a consumir fuera del hogar, y aquí doy paso a mi compañera Charo. Muy bien, pues muchas gracias, Marta. La verdad es que me quedo con 3 mensajes: salud en casa, conveniencia con los platos y capricho con el delivery. Bueno, ¿y qué sucede cuando nos vamos fuera
a consumir. Bueno, pues es lo que vamos a ver a continuación. Y lo que nos han dicho los consumidores es que hay un 87% de consumidores que sí que sale a consumir a un bar o a un restaurante. Y de hecho hay un 31% que lo hace como mínimo una vez a la semana. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues que sí que es verdad que estamos recuperando nuestros hábitos, estamos volviendo pues a una cierta normalidad, a como consumíamos fuera del hogar antes de la pandemia, pero sí que es verdad que no estamos recuperando la frecuencia tal y como pues la teníamos pues hace un año y medio, ¿no? De hecho, hay un 30% de consumidores que sí que están volviendo a sus patrones de consumo a restaurantes como antes de la pandemia, pero con cautela. Y esto es importante porque para el 77% de los encuestados es muy importante que cuando van a comer fuera todavía se siga siguiendo los protocolos de higiene, de seguridad. Y no solo que se sigan, sino que se comuniquen, que se perciban. Esto es importante para el consumidor y esto es algo que siempre nosotros incidimos. Es importante ser, pero también es importante parecer. Y esto es lo que nos está diciendo aquí el consumidor. El consumidor quiere sentirse seguro. Bueno, el 55% lo que nos está diciendo es que sale menos a restaurantes comparado con antes de la pandemia. Os lo comentaba, es decir, vamos recuperando nuestros hábitos, pero todavía no hemos recuperado 100% la frecuencia. De hecho, lo que vemos es que principalmente esa frecuencia no se recupera porque pues todavía seguimos teniendo miedo a los contagios. Hay un 45% de consumidores que así nos lo dicen. Por lo tanto, esas medidas de seguridad, la percepción de seguridad dentro del establecimiento es muy importante, sobre todo para este colectivo. Pero no solo eso, también hay un componente importante que es la economía. Es decir, lógicamente esta pandemia ya estamos viendo que tiene un impacto en la economía de ciertos hogares. De hecho, hay un 35% de consumidores que nos dice que su situación económica ha empeorado con la pandemia. Y eso hace pues que haya un 43% de consumidores que nos dice que ahora salen menos a restaurantes porque hay que reducir gastos. Por lo tanto, aquí hay un impacto que tenemos que tener pues muy en cuenta. Y no solo eso, también hay un aspecto muy importante que es la experiencia de consumo. Para un 39% de consumidores, es decir, para prácticamente 4 de cada 10, la experiencia en el punto de consumo ha cambiado. Y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Por lo tanto, yo creo que son tres drivers muy interesantes a la hora de volver a recuperar esa frecuencia en el establecimiento. Lo que vemos es que se gasta menos pues a causa de la crisis económica. Hablábamos de que el factor económico es un freno para recuperar esa frecuencia, pero sí que es verdad que poco a poco parece que la situación se va recuperando. De hecho, la confianza del consumidor cada vez vemos en los índices que va mejorando. Lo que vemos es que hay un 54% de los consumidores que en estos momentos está gastando menos en su acto de consumo cuando sale a consumir a bares y restaurantes. Es decir, hemos visto que hemos perdido frecuencia, pero también en cada una de las oportunidades de consumo también estamos perdiendo gasto. La buena noticia es que este dato es considerablemente mejor a la oleada que realizamos en el mes de marzo, donde eran un 72% aquellos que nos decían que gastaba menos en el acto de consumo. Y un 34% lo que nos está diciendo es que gasta menos en restaurantes porque su situación económica ha empeorado. Por lo tanto, vemos ahí un componente importante que tenemos que trabajar y que tenemos que tener muy en cuenta en nuestras propuestas de valor. Muy bien, y cuando se va al restaurante, que si antes Marta nos decía, bueno, pues cuando consumimos en el hogar, ¿por qué lo hacemos? ¿No? Pues cuando se va al restaurante, ¿por qué lo hacemos? Pues principalmente sociabilizar es importante para el consumidor cuando salimos a consumir fuera del hogar. Para un 51%, es decir, para prácticamente la mitad, se va al restaurante porque se quiere compartir tiempo con los amigos, con la familia o porque nos queremos dar un capricho, pues un poco la indulgencia, el placer de salir, el volver a recuperar nuestros hábitos o el celebrar una ocasión especial. Por lo tanto, eh, la restauración está muy ligada con sociabilizar, con compartir, con celebrar.
Y bueno, pues la calidad, en este sentido, la calidad y la indulgencia son dos drivers súper importantes a la hora de escoger pues, ese lugar donde nos vamos a consumir fuera del hogar. De hecho, el 56% de los consumidores pues, apuestan por la calidad a la hora de escoger ese establecimiento, y un 45% pues, porque sea una opción que le apetezca, ¿no? El capricho, la indulgencia que hablábamos anteriormente. Pero bueno, no nos podemos olvidar de también pues, el factor salud y el factor sociabilizar, que está muy ligado con el fuera del hogar. Bueno, para un 47% de los consumidores lo que hemos visto es que ahora es más selectivo cuando sale a consumir a bares y restaurantes. Antes hablábamos de la experiencia de consumo. La experiencia de consumo con esta pandemia ha cambiado. Hemos descubierto que en casa podemos hacer también tener ciertas experiencias de consumo y por lo tanto lo que buscamos en el fuera del hogar es algo distinto. Por lo tanto aquí la experiencia va a ser muy importante a la hora de decidir si consumimos dentro o fuera del hogar. Y si ahora cambiamos un poco de tercio y nos vamos, ponemos el foco en el consumo fuera del hogar, pero en un momento muy concreto, como es el menú del mediodía y sobre todo entre semana, vimos que este precisamente era uno de los grandes afectados por la pandemia. Precisamente por dos factores muy importantes. Uno, las restricciones, pero otro factor muy importante también fue el teletrabajo, que hizo pues que muchas de esas ocasiones de consumo de menú de mediodía se trasladaran directamente al hogar. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que vemos que se está recuperando. Es cierto que con pues el levantamiento de las restricciones y con la vuelta a las oficinas en muchos casos, pues hay una ligera recuperación, pero sí que es verdad que todavía estamos lejos de los niveles de prepandemia. Aquí podemos ver pues cómo en marzo nos decían pues que el 23% consumía mínimo una vez a la semana el menú de mediodía entre semanas y que acudía a restaurantes para ello, y vemos cómo esto ha subido 6 puntos. Pero bueno, es una subida tímida todavía para lo que era este consumo de menú entre semana en restaurantes antes de la pandemia. Entendemos que se irá recuperando, sobre todo pues, pues con la confianza que va pues, cogiendo el consumidor. También vemos que el 46% de los consumidores dejó de ir a comer a restaurantes al mediodía entre semana y que ahora ha vuelto. Por lo tanto, hay esa tendencia a que el consumidor vaya recuperando poco a poco los hábitos. Por lo tanto, entendemos que en próximas oleadas ese 29% irá creciendo y ya no tan tímidamente. Aquí lo que estamos viendo es que se está recuperando esa vuelta al menú del mediodía en restaurante por el levantamiento de las restricciones. Lógicamente, pues esta era una barrera muy importante pues para hacer este tipo de consumo que pues afortunadamente por la buena evolución de la pandemia pues ya se está levantando. Pero también parece ser que estamos ganando confianza, por lo tanto este es otro factor que tenemos que trabajar de forma importante en nuestros establecimientos para ir recuperando pues, esos clientes y esa frecuencia que hemos venido hablando a lo largo de la presentación. Hay un 32% que se está animando porque ahora tiene menos miedo gracias a la vacunación. Pero también está el factor del teletrabajo. Todavía pues, hay personas que están bajo esta modalidad y con la vuelta a la presencialidad estamos también viendo un efecto a la vuelta al restaurante y al consumo del menú del mediodía. De hecho, este es el caso del 22% de los encuestados que han participado en esta investigación. Bueno, para el 56% de los consumidores, el tupper es una opción a la hora del mediodía. Por lo tanto, esto también es importante. Todos los que se están incorporando a sus puestos de trabajo, no todos vuelven al menú del mediodía porque han descubierto otras opciones. Lo que sí que es cierto es que este porcentaje baja de forma importante 5 puntos si lo comparamos con el que vimos en el pasado mes de marzo. ¿Y por qué acudimos al tupper? Bueno, pues la economía es un factor importante. Para el 58% de los consumidores es importante ahorrar
y es que con esta opción pues ve un ahorro en su presupuesto. Pero también hay un ahorro de tiempo. Por lo tanto, estos son los dos principales factores, ahorrar dinero y tiempo a la hora de escoger llevarse el tupper a nuestros trabajos. Bueno, pero no solo nos llevamos el tupper, también hay otras formas de consumo, como antes se hablaba Marta, uy, se me ha ido para atrás, como es el delivery, ¿no? Entonces también es una opción que, bueno, se me está yendo la presentación, un momentito. Bueno, pues también está la opción del delivery, que como sabéis ha caído con fuerza dentro de nuestros hogares, y es que hay un 21% de consumidores que pide comida para llevar o delivery para consumir fuera de casa, ya sea en su lugar de trabajo, en el parque, o sea, para cubrir la necesidad del almuerzo al mediodía. Y lo que vemos, y esto es importante, es que esta cifra aumenta pues 9 puntos en comparación con marzo de este mismo año, que también preguntamos al consumidor por este aspecto. Por lo tanto, el delivery no solo coge fuerza como momento de capricho en el hogar, sino también como conveniencia cuando estamos trabajando, ¿no? Y yo creo que es un input pues interesante. Y es que el factor del teletrabajo nos está cambiando de forma importante. De hecho, hay un 35% de consumidores que teletrabaja en estos momentos, al menos algunos días entre semana. Y esto, pues bueno, pues va a afectar a nuestros hábitos de consumo. Sí, Bueno, vamos y a para hablar poner, ahora. Perdón. exacto, para poner foco en el teletrabajo, te paso la palabra, Marta. Gracias. Lo que decía, vamos a hablar más en detalle de los teletrabajadores, ¿no? Que es uno de los grandes cambios a nivel de hábitos de consumo que estamos viendo y que afectan directamente a estos momentos de consumo o en el cómo y dónde realizamos estas ingestas. Lo que hemos visto es que dentro de la población encuestada, este 35% nos dice que teletrabaja por lo menos algunos días a la semana. Y si vemos cómo se reparte, lo que vemos es que la mayoría combina lo que es el trabajo presencial con el trabajo desde casa, es decir, sigue este modelo híbrido de trabajo. También algo a destacar es que un poco más de la mitad de estos teletrabajadores pertenecen a la clase social media alta, por lo tanto también es un consumidor con un alto poder adquisitivo, que también condiciona a su forma de consumir. Y a nivel de teletrabajadores, bueno, vamos viendo, ¿no?, en los distintos barómetros que hemos lanzado cómo su comportamiento es distinto a la población general en varios aspectos. Aquí podemos ver, por ejemplo, en dos de estos aspectos, en el placer de quedarse en casa o en el ser más selectivo a la hora de consumir en restaurantes o en bares. Antes hemos visto la media a nivel de población general y os quería lanzar aquí la última pregunta o el último sondeo que tenía para vosotros. Sabemos que el teletrabajador se comporta distinto que la media de la población, pero ¿qué creéis? ¿Que valora más el hecho de poder quedarse en casa, lo vive más como un placer y también es más selectivo cuando sale a comer a bares o restaurantes? ¿O por el contrario, valora menos estos aspectos y es menos selectivo que la media de población general cuando sale a consumir fuera del hogar? A ver qué os parece, cómo se comporta este teletrabajador. Veo que esta vez vamos más rápidos, incluso que lo tenéis muy claro. La gran mayoría de vosotros coincidís en las respuestas. Os dejamos un par de segundos más, que todavía hay gente que va contestando. Y ya estamos casi también cerca del 80%, a ver si conseguimos llevar al 85% de escrutinio y ya lo cerramos. Vale, perfecto. Pues os muestro las opciones, las respuestas. Parece que lo tenéis todos bastante claro. Os comparto las opciones. Todos estáis de acuerdo en que el teletrabajador seguramente valora más el hecho de quedarse en casa y es más selectivo a la hora de consumir fuera y efectivamente
coincide con los datos que nos ha salido de este estudio, donde vemos como más de la mitad de los teletrabajadores nos dice que le ha encontrado el gusto a esto de quedarse en casa por encima de la media de la población. Y también vemos como casi 7 de cada 10, pues casi el 70% nos dice que ahora es más selectivo a la hora de escoger dónde consumir cuando sale fuera del hogar. Otros cambios que vemos también en este teletrabajador es que parece ser que más, en comparación con la media, más que la media de la población, ha adelantado los horarios de las comidas en general. Esto es un dato que no hemos visto en la presentación, pero sí también hemos preguntado en esta investigación sobre los horarios de las comidas. En general veíamos que un 30% de los encuestados nos decían que han adelantado de media los horarios de las distintas comidas del día, y vemos que los teletrabajadores ya se sitúan cerca de este 40% que los ha adelantado. Y también el teletrabajador premia todavía más esa rapidez en el consumo, esa conveniencia en el consumo. Y precisamente buscando también esa conveniencia, esa rapidez, vemos como casi la mitad, prácticamente la mitad de los teletrabajadores optan por el delivery como una alternativa al tener que cocinar en casa, por ese tema de la conveniencia, esa rapidez en el consumo. También vemos que son más los que nos dicen que piden comida a domicilio mínimo una vez a la semana, y también son los que se gastan más en este canal a la hora de pedir la comida. Si hacemos foco en qué es lo que ocurre con los platos preparados y los teletrabajadores, lo que vemos es que si nos centramos en su consumo al mediodía, también casi la mitad consume al mediodía un plato preparado que ha comprado en el supermercado, significativamente mayor comparado con la media de la población general, y también son los que gastan más en este tipo de productos. Y ya estamos en la parte final de la presentación de hoy. Si os parece, ya os dejamos con la parte resumen de los retos y oportunidades que nos depara este nuevo consumidor. Pues sí, podríamos resumirlos muy rápidamente. Yo creo que son aspectos que tenemos que tener todos muy, muy en cuenta, pero el primero que me gustaría pues apuntar es que estamos ante un consumidor más exigente y que lo hemos ido viendo a lo largo de la presentación en diferentes aspectos, tanto en el dentro como en el fuera. Salud y calidad son sus principales drivers de consumo y por lo tanto los tenemos que tener muy en cuenta en todas nuestras propuestas de valor. Pero no solo eso. El segundo mensaje es que hay nuevas formas de consumo. El consumidor, es cierto que esta pandemia le ha hecho descubrir el placer de quedarse en casa, y esto nos ha transformado en nuestros hábitos de consumo. Se cocina más, pero también se consume más platos preparados y también se consume más delivery. Aquí hemos visto cómo el delivery ha cogido un gran protagonismo con esta pandemia. También creemos que hay que poner un foco en mejorar la experiencia, porque cuando se sale a comer fuera del hogar, es verdad que hemos reducido frecuencia y hemos reducido gasto medio, y porque bueno, pues al final pues todavía hay parte de la población que tiene cierto recelo por la pandemia. También es cierto que hay ciertos hogares que están afectados por una crisis económica, pero que es muy importante porque nos hemos vuelto mucho más selectivos a la hora de escoger el establecimiento donde vamos a consumir fuera del hogar, y aquí es fundamental la experiencia. El consumidor se ha vuelto mucho más selectivo y es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Por otro lado, las oportunidades del mediodía. Parece que el menú del mediodía se está recuperando, pero cuidado, parece ser que el tupper se mantiene porque es una opción conveniente, tanto por la rapidez como por la economía que aporta. Por lo tanto, es un aspecto a tener muy, muy en cuenta. Y nos gustaría finalizar con, pues precisamente con el foco que hemos hecho en esta presentación. El teletrabajo ha venido muy probablemente para quedarse, y es un aspecto que ha cambiado nuestros hábitos de consumo de forma importante. Y aquí aparecen nuevas necesidades que tiene este consumidor. El consumidor que teletrabaja nos está pidiendo rapidez y conveniencia, y es algo que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de pues
elaborar nuestras propuestas de valor hacia ese consumidor. Así que con esto queríamos finalizar este webinar, y lo que sí también me gustaría, siempre acabamos una sesión pues invitándoos a otra sesión, ¿no? Y en este caso quería compartir con vosotros que el próximo 1 de diciembre tenemos una sesión que le llamamos la jornada de perspectivas en gran consumo, donde intentamos proyectar qué es lo que va a pasar a cierre de este año y, sobre todo, y lo importante, cuáles son las perspectivas que nos vienen de cara al año próximo. Sé que muchas organizaciones estáis en este momento preparando los presupuestos para 2022 en un momento súper complejo. Pensábamos que esta pandemia era difícil, pues lo que nos viene en 2022 la verdad es que tampoco no es fácil, sobre todo en un entorno pues inflacionista como en el que tenemos actualmente. Es difícil conseguir o establecer un año con el que compararnos. Hay muchísimas dudas para cerrar el presupuesto del próximo año, y este será uno de los focos de esta jornada de perspectiva, que además vamos a hacer presencial y en Madrid. Si queréis más información, donde tenéis la manita que recibiréis con la presentación, os llevará directamente a la web, donde tenéis información completa de esta jornada y de su programa. Espero que sea de interés, y nuestro objetivo con ella, nuestro propósito, es ayudaros a enfrentar mejor el 2022, a ver si podemos conseguirlo. Bueno, pues con esto, por nuestra parte, finalizamos lo que sería el contenido de este webinar. Veo que por aquí están entrando algunas preguntas. Sí, nos preguntaban sobre, bueno, tenían una duda puntual sobre uno de los gráficos que hemos mostrado, que hacía referencia al crecimiento del menú del mediodía, que nos preguntaban qué significaban exactamente esos porcentajes. Pues nada, eran porcentaje de consumidores, de gente que nos decía que consumía mínimo una vez a la semana al mediodía en bares o restaurantes, es decir, consumidores que optaban por ir al restaurante al mediodía entre semana, que, como veíamos, sí que es cierto que ha aumentado con respecto a lo que veíamos la primera edición de principios de este año, pero que todavía nos encontramos lejos de los niveles de prepandemia. Veo por aquí, Marta, que también nos acaba de entrar una pregunta sobre cómo percibe el consumidor los platos preparados congelados y si prioriza los refrigerados a los congelados. La verdad es que no hemos entrado en detalle de categorías, por lo tanto no podríamos dar una respuesta en este sentido. Sí que es verdad que la categoría de congelados ha crecido mucho durante la pandemia, pero no podemos daros una respuesta porque no lo hemos preguntado. Sí, lo mismo un poco relacionado con lo que nos preguntan acerca de si son platos preparados de punto caliente o son platos preparados y envasados. Aquí realmente lo que queríamos hacer foco eran en las ocasiones de consumo, en los momentos de consumo, no cómo se reparte esa cuota de estómago entre las distintas opciones que tiene el consumidor a su alcance, y no hemos indagado, digamos, en cada una de ellas de forma tan detallada en lo que es este barómetro. Aquí, si tuvierais interés en conocer qué es lo que está pasando en congelados y en plato preparados, que sepáis que estamos ahora mismo cerrando una iniciativa sobre qué está pasando, cuáles son los cambios del consumidor con esta pandemia. Y ahí sí que vamos a hacer focos por categorías si introducimos esa categoría en el estudio. O sea que si estáis interesados, contactar con nosotros y os damos más detalles de esa investigación que estamos a punto de cerrar. Yo creo que la semana que viene cerraremos las categorías que participan en el estudio. O sea que todavía, si hay interés, estáis a tiempo de poder participar, pero necesitaríamos saberlo rápidamente. Sí, aquí puedes ver en pantalla precisamente nuestros contactos. Cualquier duda o cualquier aclaración, o si necesitáis más información sobre alguno de los aspectos que hemos comentado, pues nos podéis contactar directamente con nosotras. También nos comentan o nos preguntan si tenemos datos sobre los encuestados a nivel demográfico, de sexo, edad. Realmente lo que hemos comentado al principio, hemos lanzado las encuestas a nivel representativo según las cuotas establecidas con datos del INE en cuanto a sexo, edad y tamaño de hábitat, y no hemos detectado diferencias significativas entre los distintos targets a nivel demográfico, si no lo hubiésemos ido comentando. En este caso, las únicas diferencias así significativas que hemos detectado eran el caso de los teletrabajadores, por ejemplo, que se comportaban distinto, pero no a nivel de variables sociodemográficas.
A ver, aquí tenemos una pregunta sobre el teletrabajo, donde, vale, un poco nos hacen referencia a que el 33% teletrabaja algunos días de la semana. ¿Podéis concretar un poco más este dato? ¿Nos referimos a un día, dos? No, aquí era No mínimo lo un día a tenemos la tan semana que detallado. podían. No, se les preguntaba si teletrabajaban mínimo un día a la semana, es decir, cuántos días a la semana teletrabajaban, y tan solo nos mencionaran de que teletrabajaban un día a la semana, ya lo contábamos dentro de este 35%, de hecho, que nos mencionaban que podían trabajar desde su casa mínimo un día a la semana. Más que nada es para ver estos cambios, estas diferencias en ese teletrabajador que, como hemos visto, también la mayoría de ellos están en el modelo híbrido, que van combinando algunos días en casa con algunos días en la oficina. Muy bien. Pues Creo creo que que no nos llegan más preguntas y estamos precisamente llegando a concluir el tiempo que teníamos establecido para esta sesión. Así que simplemente pues agradeceros vuestra atención y bueno, pues la confianza que habéis depositado pues una vez más en nosotros. Así que sin más, pues recibiréis la presentación y os tendremos en cuenta para próximas iniciativas. Muchísimas gracias. gracias a todos y buenos días.